Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Taller, un podcast donde revelamos la historia del arte desde una mirada crítica y de género. La pregunta que traemos hoy para este podcast es la siguiente: ¿dónde estaban las mujeres artistas durante el llamado y reconocido Siglo de Oro? Y más aún, ¿por qué sus nombres no aparecen en los libros a pesar de que sus manos estuvieron detrás de muchísimas obras? Antes de comenzar, expliquemos brevemente qué fue el Siglo de Oro. El Siglo de Oro es el periodo de mayor esplendor cultural, artístico y político del Reino de España, que abarca aproximadamente desde finales del siglo XV hasta comienzos del siglo XVII. Aunque no tiene fechas exactas, suele situarse entre la unificación de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1492, y la muerte de Calderón de la Barca en 1681. Autor conocido por la obra La vida es sueño, de donde sale la famosa frase: la vida terrenal comparada con la vida después de la muerte es solo un breve sueño. Fue una época clave para la consolidación del poder imperial español y también del canon artístico europeo imperial que aún hoy predomina. Sin embargo, esa fama se construyó sobre jerarquías profundamente desiguales, entre ellas el silenciamiento de las mujeres. Soy Carlos y junto con Audrey e Ilse abriremos la puerta a este taller histórico con la guía de Rodrigo Borja. Yo soy actualmente director general de bibliotecas en la Secretaría de Cultura. He sido profesor durante mucho tiempo, escritor, soy historiador de profesión. Soy Héctor Ramírez Olivares. Actualmente soy jefe de departamento de bibliotecas en la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura Nacional. Estudié lengua y literaturas hispánicas en la UNAM. Prepárense para desmontar mitos, silencios impuestos y escuchar lo que por siglos se quiso callar. Es curioso cómo siempre hablamos del Siglo de Oro como una época de esplendor cultural, pero ¿dónde están las mujeres artistas en ese relato? Porque si algo deja claro este texto es que su exclusión no fue por falta de talento, sino por un sistema laboral, religioso y simbólico que invisibilizó su presencia y legitimó su subordinación. Sí, y lo más fuerte es que muchas sí estaban activas en talleres, haciendo esculturas, coordinando obradores y gestionando cuentas. Pero como estaban bajo la potestad de un varón, su trabajo se consideraba parte del deber doméstico, no digno de firma ni de memoria. Exacto. Es esa imposición del anonimato lo que más duele, ya que sus manos dieron forma a la belleza, pero sus nombres fueron condenados al olvido. Y no solo eran los talleres, la literatura también jugó un rol en esa opresión simbólica. El amor cortés, el petrarquismo, todos esos modelos presentaban a la mujer como un ser ideal, pero sin voz, sin deseo y sin agencia. Como si ser adorada fuera suficiente. Totalmente. Y luego ves el contraste con autoras como María de Sayas, que se atrevió a escribir frases como: el que más dice amarlas las aborrece. Si es honrada, es aborrecida, porque lo es. Y si es libre, cansa. Si es honesta, es melindrosa. O sea, eso es una crítica brutal a la hipocresía de la época. Y pues no olvidemos el caso de Sor Juana, ¿no? Ella defendía el derecho a saber, a estudiar y a pensar. Decía una frase que yo creo que debería de estar enmarcada en cada aula del mundo: yo no estudio para enseñar, sino para ignorar menos. Lo más simbólico quizás es que, como incluso la figura de la reina Isabel fue usada para reforzar estereotipos, era admirada solo en la medida en que se aparecía un hombre, como si para mandar una mujer tuviera que renunciar a su feminidad. Justo, y ese doble estándar sigue resonando hoy. Reconocer ese entramado de exclusión no es solo una justicia histórica, es entender cómo esa lógica sigue viva en la cultura contemporánea. Todo esto me hace pensar, ¿cómo hicieron estas mujeres para resistir o incluso sobresalir en un mundo que literalmente les negaba el derecho a expresarse? Pues muchos recurrieron a lo que podríamos llamar estrategias de disimulo. Por ejemplo, algunas firmaban con seudónimos masculinos o publicaban bajo el nombre de un familiar varón. Era la única forma de que su obra circulara sin escándalo. Y otras, como las monjas escritoras, aprovecharon el convento como un espacio de libertad intelectual. Parece contradictorio, pero dentro de esos muros podían leer, escribir, debatir e incluso publicar, como lo hizo Sor Juana, claro. Pero qué paradoja tan poderosa. Justo donde se esperaba silencio, muchas mujeres encontraron una especie de refugio para el pensamiento. Sí, y eso nos hace pensar en todas las formas en que las mujeres se las ingeniaron para hacerse oír, aunque el entorno estuviera en su contra. Por eso queremos aprovechar que hoy Rodrigo nos acompaña y que con su trayectoria en la Dirección General de Bibliotecas y sobre todo sus estudios en historia nos ayuda a entender qué estrategias intelectuales o sociales utilizaron las mujeres para abrirse camino en un entorno que claramente les negaba expresarse libremente. Bueno, como te digo, el más común pues era utilizar seudónimos, ¿no? Seudónimos con el nombre de un hombre para de esa manera pues, tratar de pasar un poco desapercibidas.
Aunque, repito, en la mayoría de los casos, seguramente hubo muchísimos casos de mujeres muy talentosas que prefirieron quedarse en el ámbito del hogar, ¿no? y no tratar de sobresalir, ¿no? Repito, por miedo a ser señaladas, a ser discriminadas, a ser agredidas, inclusive a ser sancionadas, ¿no? Por una sociedad altamente machista. Quizá otra estrategia puede ser el de utilizar algún familiar para que él filmara por ellas, ¿no? Y de esa manera que su obra se diera a conocer, aunque no supiera que en realidad habían sido ellas. Y eso, por desgracia, el apropiamiento de las obras de mujeres es algo que sigue ocurriendo todavía hasta muy entrado el siglo XX. Me parece muy fuerte lo que mencionaba Rodrigo, el uso de seudónimos masculinos o hacer que un familiar firmara por ellas. Imagínate tener tanto talento y sentir que lo único seguro es esconder tu nombre. Sí, y lo más indignante es que esa invisibilización no terminó en el siglo de oro. Como decías, durante buena parte del siglo XX también vimos cómo muchas científicas quedaron fuera del reconocimiento. Y eso, ¿saben qué? Nos lleva a una pregunta que yo creo en lo personal que deberíamos hacernos todos. ¿Qué sentido tiene rescatar estas historias hoy en pleno siglo XXI? Para mí tiene todo el sentido, porque estamos hablando de una deuda histórica. No es solo que no se les haya reconocido en su momento, es que hoy seguimos construyendo el canon cultural sin ellas. ¿Cuántas mujeres del siglo de oro leemos en la escuela? Además, rescatar estas voces sirve como espejo, ¿no? Nos permite ver cómo operaban los mecanismos de censura, de apropiación, de silenciamiento, y nos obliga a preguntarnos si ya desaparecieron o si simplemente se disfrazaron. También, y a mi parecer lo más importante de rescatar este tipo de historias, es que le da fe y poder a las nuevas generaciones. Tú con esto le estás diciendo a una niña o a uno joven, mira, tú también formas parte de esta historia aunque no te lo hayan contado antes. Es un acto de justicia, pero también de construcción del presente, porque sin memoria completa nuestra visión del arte y del conocimiento sigue estando incompleta. Después de todo lo que hemos conversado sobre el silenciamiento, el uso de seudónimos y la urgencia de rescatar estas historias, queda claro que no estamos hablando solo del pasado, sino también de cómo entendemos el presente. Exacto, y por eso nos pareció importante invitar a alguien que ha estudiado justamente esto, cómo las mujeres del siglo de oro desafiaron los límites que les imponía su época, y por qué es crucial traerlas de vuelta al debate actual. Por eso le preguntamos a Rodrigo, para usted, ¿qué sentido tiene, en pleno siglo XXI, rescatar estas historias de mujeres artistas e intelectuales que fueron invisibilizadas? Bueno, desde luego tiene una gran importancia que esto se empiece otra vez a retomar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo fui maestro muchos años, y recuerdo, había veces en que mis alumnos me decían, pero si no hay mujeres en la historia, ¿por qué? O sea, de repente dicen que sí. ¿Y por qué? Pues precisamente por eso, porque aunque a lo largo de la historia ha habido muchísimas mujeres que han hecho grandes cosas, siempre se les ignoraba, ¿no? O sea, se les borraba de los libros de historia por completo, no solamente en las artes, en la política, en muchas cosas. Y entonces es muy importante rescatarlas para que se vea que sí han participado de manera muy fuerte a lo largo de la historia. Y desde luego, o sea, tienen que servir como inspiración para que eso jamás vuelva a ocurrir, ¿no? Para que las mujeres también, las niñas sobre todo, pues vean que sí, que sí se puede lograr todo lo que ellas quieran. Después de escuchar esa reflexión tan poderosa sobre el valor de recuperar la voz de las mujeres en la historia, no podíamos quedarnos ahí. Quisimos ampliar la mirada y preguntarle también a alguien que viene del mundo de las letras, no de la historia, pero que igual se ha topado con esta ausencia. Sí, porque esa ausencia también se siente cuando abrimos los libros de literatura clásica. Están los grandes nombres como Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, pero ¿cuántas escritoras aparecen? ¿Cuántas voces femeninas se estudian realmente en el aula? Y lo interesante es que incluso quienes han dedicado su vida a enseñar la literatura lo vivieron en carne propia. Así que decidimos plantear la misma pregunta a un segundo invitado, especialista en letras clásicas. Para usted, ¿qué sentido tiene en pleno siglo XXI rescatar estas historias invisibilizadas de mujeres, artistas e intelectuales? Y su respuesta nos dejó pensando mucho, porque no solo habla del rescate, sino del efecto transformador que tiene para las generaciones más jóvenes. Sí, yo creo que estudiamos historia para no repetir los errores del pasado. Esa es la principal enfoque que se da a lo que es la historia. Entonces, en los siglos de oro, en el siglo pasado y todavía más en el 18, pues sí, la mujer era sometida, no tenía derechos, ¿no? Pero yo les decía que apenas en el siglo XX, en 1950, se le deja a la mujer votar.
se le daba un derecho, pero no se le reconocían derechos. Algo que me quedó muy marcado de lo que dijo nuestro invitado es que estudiamos historia para no repetir los errores del pasado. Y vaya que esos errores han sido negarles a las mujeres sus derechos más básicos, incluso el derecho a pensar y expresarse. Sí, y pensar que fue hasta 1950 que las mujeres podían votar en México, esto te habla de cuánto tiempo tardó el reconocimiento legal, pero también de cómo durante siglos se silenció su papel en el arte, la ciencia y la política. Y por eso es tan potente mirar hacia atrás y preguntarnos, ¿hubo mujeres que a pesar de todo lograron abrirse paso? ¿Alguna figura poco conocida que nos ayude a entender cómo resistieron o florecieron incluso en esos contextos adversos? Uno pensaría automáticamente en Sor Juana, claro, pero la forma en que nos los presentó este segundo invitado fue distinta, no solo como la escritora brillante, sino que alguien cuya historia está tejida con las condiciones sociales y familiares que le permitieron estudiar desde niña. Escuchemos lo que nos dijo Héctor. Te decía, Sor Juana es un garbanzo de libra, es decir, pero también vale lo que es el contexto social, cultural que se daba en este momento. Estamos hablando de la época de los siglos de oro, es decir, cuando España era una potencia mundial. Sí. Lo que es la nobleza aquí en México, pues era rica, y de las más ricas en el mundo, ¿no? Entonces, Sor Juana no era clase baja, era clase media más o menos. Aunque era lo que se llama hija ahorita, y de madre soltera o bastardo, no conoció a su padre, bueno, no se hizo cargo, estuvo a cargo de lo que es su abuela. Entonces empezó a leer a los 3 años. Desde ahí empezó. Sí, bueno, que empezara a leer, ahí está el primer inicio. La otra es que su abuelo tenía una biblioteca. Y empezó a leer muy niña y empezó a leer todos los libros de su biblioteca. De ahí le fue naciendo el amor por la lectura, el amor por la literatura. Y era una novedad que una jovencita, ¿sí?, en ese momento, pues empezara a conocer tanto, a leer de todo y a componer poemas, ¿no? Entonces la llaman a la corte porque caía en gracia y empezó a componer por encargo. ¿Sí? Y obviamente había gente que le pagaba para que le compusiera un poema, un soneto, ¿no? Sí. Entonces no estuvo marginada, digamos, por cuestiones económicas, al contrario. Cuando estaba en el convento, que se encierra porque pues, no se casó, también ahí tenía quien le ayudara, quien le cocinara todo eso, y ella nada más se dedicaba. O sea, se dieron las circunstancias para que ella se dedicara nada más al estudio. Okay. Entonces, fueron las circunstancias sociales que en ese momento estaban propicias para que ella se desarrolle. Es impresionante, ¿no? Porque no basta con el talento, se necesitan condiciones para que ese talento florezca. Y en el caso de Sor Juana fue una excepción dentro de un sistema que normalmente no dejaba espacio para mujeres lectoras, y mucho menos escritoras. Y eso también nos obliga a pensar en todas las que no estuvieron en esas condiciones, todas las que se quedaron en silencio. Por eso, volver estas historias no es solo rescatar a las conocidas, sino abrir el espacio para imaginar a las que no llegaron a ser recordadas. Reescribir la historia importa hoy, porque el modo en que contamos el pasado moldea también el futuro, y esa es, quizás, la tarea más urgente. Sí, porque si seguimos repitiendo que las mujeres no estaban o que no tenían voz, lo que estamos haciendo es borrar las condiciones que las silenciaron, y también ignorar que muchas de ellas sí encontraron formas de hablar, aunque fuera desde los márgenes. Y lo más doloroso es que muchas veces tenían que esconderse para hacerlo, usar seudónimos, firmar con el nombre de un hermano, dejar que otros se apropiaran de su obra, pero lo hicieron, y eso también es resistencia. Lo que aprendimos de figuras como Sor Juana es que el talento por sí solo no basta, se necesitan condiciones, oportunidades, una red que sostenga, y eso sigue siendo cierto hoy. Es también una manera de reparar y de inspirar, como dijo uno de nuestros invitados, que las niñas sepan que sí se puede, que sus sueños no son una excepción, sino parte de una historia larga que merece ser contada bien. Contar bien la historia es, quizás, una de las formas más profundas de cambiar el mundo. Después de todo lo que hemos escuchado, desde las estrategias de invisibilización hasta las formas de resistencia, queda claro que no estamos ante simples omisiones. Fue un silenciamiento estructural, sostenido por siglos. Sí, y lo más revelador es que a pesar de todo, muchas mujeres encontraron grietas en ese muro para colarse con su talento, desde las monjas escritoras hasta las que firmaban con seudónimos. No se resignaron al silencio. Y tal vez, como dijo Ilse al inicio, esa sea nuestra tarea más urgente, contar bien la historia para imaginar bien el futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje por el siglo de oro desde otro ángulo, un ángulo que revela no solo ausencias, sino también presencias invisibles, persistentes y profundamente transformadoras. Y recuerden, cada vez que nombramos a una de estas mujeres le devolvemos un lugar en la memoria y también abrimos un espacio para que muchas más hablen hoy y mañana.